A aquel sacerdote arriano le gustaba Gunderico porque era un líder nato, tenía talento y sus hombres le seguían ciegamente. Tenía una fortaleza y un vigor colosales. Si hubiese ordenado a sus hombres que labrasen la tierra, habrían convertido Galicia en un gran huerto, en un vergel. Sus guerreros le seguían allá donde fuese. Sus prisioneros también, aunque tenían que hacerlo muchas veces caminando con las manos. La mayor parte de la gente no tenía noticia de que hubiese existido antes alguien más fuerte que Gunderico, el rey de los vándalos asdingos. Estaban hartos de luchar contra los suevos en aquella esquina de Hispania, tan fría, tan brumosa y tan lluviosa. Decían los viajeros que al sur se hallaba una tierra rica, fértil y llena de sol, así que el rey decidió conquistarla. ¿No tienes miedo?, le preguntó el único sacerdote al que había dejado como consejero real. El rey se rió con una risotada salvaje. Gunderico era fuerte, era el más fuerte, y así se sentía. No le tengo miedo ni a Dios, aseguró mirando al cura arriano a los ojos. El religioso movió la cabeza con tristeza. Desafía a los hombres, pero si desafías a Dios, perecerás. Durante mucho tiempo después de haberse marchado, las risotadas de Gunderico arañaron las paredes de piedra de los fríos salones del palacio. Aquel pueblo, siempre que se ponía en pie, lo hacía en pie de guerra. Atravesaron la península en diagonal, como una plaga de langostas. En Cartagena, Gunderico y sus hombres estuvieron contemplando el mar azul en dirección a África, imaginando qué habría más allá. Gunderico preguntó a los viajeros esclavizados dónde podía encontrar mayores riquezas, si en Hispalis o en África. Todos estuvieron de acuerdo. En Hispalis, aseguraron. El cura protestó: no vayas a Hispalis, porque es una ciudad sagrada, dedicada a Dios por sus fundadores fenicios. Gunderico lo miró con interés. ¿Y eso por qué? Fundaron la ciudad en una isla que les recordaba a Tiro, su patria, y la llamaron Isbaal, la isla del Señor. ¿Y hacían muchas ofrendas a sus dioses? Sí, desde hace más de 1000 años, pero son ofrendas sagradas, aseguró el sacerdote, que había reconocido en los ojos del rey el brillo de la codicia, por lo que quiso prevenirle de nuevo: si desafías a Dios, perecerás. Gunderico volvió a reírse y sus hombres le secundaron. Con las personas que aman el dinero por encima de las demás cosas, uno siempre sabe a qué atenerse. Gunderico montó en su caballo, le dio la espalda al mar y se dirigió contra aquella antigua ciudad salida de un sueño. Se alzó de la tierra un viento oscuro y frío que dejó a la gente sin aire y lo llenó todo de estragos y tragedias. Parecía que las nubes fuesen a aplastar la tierra. En el camino se escuchaba el viento, pero en realidad era el sonido de los árboles arañando el cielo. En el horizonte se extinguía la luz y el mundo quedaba en tinieblas. El sacerdote le avisó de que aquel rumbo no tenía sentido, que solo valía la pena ir a Hispalis para vivir, no para matar, pero no sirvió de nada. Los campesinos se levantaron de la tierra, pero los vándalos los segaron como mieses maduras. Los labradores, atados, parecían una cadena de esclavos. Dejaron atrás pueblos ardiendo que se convirtieron en brasas durante días hasta quedarse en ruinas negras de carbón. Quedó una estela de niños huérfanos y banquetes para alimañas. Habían destruido tanto que el sacerdote temió que todo tuviese que ser hecho de nuevo: la lluvia, las flores, los amaneceres. El ejército destruyó todo a su paso, hasta tal punto que dejó una cicatriz en la tierra, una huella indeleble con la que los vándalos dejaron allí hasta su nombre: Vandalucía. Entre las sombras vivieron las ausencias, y los padres, como un rumor muy triste, pronunciaron los nombres de los hijos que ya no estaban. Atravesaron bosques sin árboles, campos sin cosechas y pueblos sin gente. Había tanta hambre en la tierra que hasta las moscas estaban desnutridas. Gunderico no dormía, miraba el horizonte sin pestañear y sus hombres, aunque estuviesen aturdidos por el agotamiento, lo seguían a donde fuese.
Cuando vieron la ciudad en medio de la llanura, les pareció que habían llegado a la tierra prometida de la que nunca oyeron hablar. Llegaron ante las puertas de Hispalis en el año 426. La última vez que la ciudad había padecido una batalla fue casi 600 años antes, cuando el ejército de Escipión venció a los cartagineses en Ilipa Magna y la ciudad de Hispalis se rebeló contra la guarnición cartaginesa que la ocupaba. Las guerras pompeyanas apenas la habían rozado y Julio César había hecho construir un poderoso muro de piedra que siempre la había defendido, pero nunca se habían enfrentado a nadie como Gunderico. Los romanos habían señalado los caminos con las tumbas de los muertos. Por cualquier lado que se acercasen a la ciudad, lo hacían siempre por una senda de sepulcros, pero el rey no sabía leer ni siquiera las señales. Los hispalenses, que eran conscientes de qué pasaría con ellos si los vándalos tomaban la ciudad, se resistieron con todas sus fuerzas, pero a los vándalos les empujaba una ansia irrefrenable. Cuando conquistó la ciudad, Gunderico solo dio 3 órdenes a sus soldados: destruid, matad y saquead. Le obedecieron. Tiraron al suelo las estatuas romanas que parecían haber sido asesinadas en plena calle. Destruyeron los edificios que no habían construido, mataron a niños que no habían visto nacer, robaron lo que no habían ganado, hicieron suyo lo que no les pertenecía. Llegaron ante la casa de un dios que habían olvidado. Se encontró con que, a pesar de la pobreza general de la época, sus hombres llevaban tesoros que, aunque riquísimos, eran solo una sombra del glorioso pasado de la ciudad. ¿Dónde está el tesoro más importante de la ciudad?, preguntó a un sabio. El hombre señaló hacia la biblioteca de Isidoro. Gunderico le dibujó con el cuchillo una sonrisa roja en la garganta, y él no se atrevió a taparla con la mano. Quiso gritar, pero tuvo miedo de su voz. Cerró los ojos para no verse y dudó hasta que entró en las sombras. Todo estaba en silencio. Solo se oía brotar su sangre. Quisieron fundir los libros para ver cómo salían las letras, pero solo convirtieron las palabras en cenizas. Gunderico reformuló la pregunta a otra persona. ¿Cuál es la iglesia más rica?, preguntó a los sacerdotes católicos antes de matarlos. Luego les escribió con la espada el signo de Caín en el corazón. Se dirigió a la iglesia de San Vicente, la principal de la ciudad, que desde la época de Constantino guardaba las reliquias del santo. No imaginaba que por la puerta de aquella iglesia se llegaba al infierno. Entró en ella con una sonrisa y fue metiendo en un saco todos los objetos sagrados. La triste luz de los cirios tenía que haberle servido de advertencia. Levantó el saco y, ante la sorpresa del peso de tanto oro, murmuró una blasfemia, pero sonrió. Incluso a alguien de fortaleza tan colosal como a Gunderico le costaba acarrear tan gran tesoro. Justo cuando salía del templo, se quedó quieto, como si se le hubiese olvidado cómo dar el siguiente paso. Se le desorbitaron los ojos, se le puso el pelo blanco y cayó muerto, sin poder sacar nada de la iglesia. Se quedó mirando la piedra del dintel con una sorpresa infinita. Unas flores marchitas se reflejaron en sus pupilas muertas. El cura arriano, que se había negado a entrar, escuchó el ruido de ramas rotas y se giró para ver el cuerpo tronchado del rey. Miró aquel cielo altísimo, inaccesible, y se santiguó.